que sigues con nosotros. Te invito a que escuches la palabra de Dios en labios de Juan Germán Ortiz con el tema La Tentación. Yo soy Mayra Melgarejo y tú estás en Creyendo lo Imposible. Lucas 4, del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En un libro llamado Cartas a un Diablo Novato, C.S. Lewis, el autor, dice que hay dos errores iguales, podríamos decir dos grandes extremos, porque por un lado vamos por la vida ignorando a Satanás. Vivimos, somos, actuamos como si el diablo no existiera. Pero por el otro lado, vivimos, somos, actuamos como si el diablo estuviera en todo, aún en la misma sopa. Es decir, son dos grandes extremos. Lo cierto es que al diablo no le interesa que se hable de él. El diablo desea pasar inadvertido. De igual manera, al diablo no le gusta que se hable de su arma favorita. Y esa arma favorita es la tentación. Yo quiero que me permitan entonces, en relación de lo que busca la tentación, mencionar tres cosas que veo en el pasaje. La tentación busca cambiar la prioridad de Dios. Dios ha establecido prioridades. Es más, para nosotros la prioridad es Dios. Pero la tentación muchas veces va a ser para que nosotros alteremos esa prioridad. Veamos lo que el pasaje nos dice. Por ejemplo, el diablo dice: tu persona es la prioridad. Tu persona es la prioridad. Por eso a Jesús el diablo le va a apuntar y le va a decir: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Me llama la atención que el ataque del diablo es sencillamente hacerle sentir a Jesús que es indigno que un hijo de Dios sufra. Y yo creo que esta es una de las grandes tentaciones en nuestros días, cuando el diablo oferta, dice, hace creer que por ser hijos de Dios no debemos sufrir, o es indigno cualquier tipo de sufrimiento. Hay algunos ataques que Jesús experimentó. Por ejemplo, en el desierto, allí el diablo se va a acercar y le va a hacer sentir a Jesús: tu necesidad es la prioridad.
le va a hacer notar a Jesús una necesidad. El hecho de no haber ingerido alimento por 40 días y 40 noches. Tener hambre. Pero cuando vamos a Getsemaní, allí cuando Él está en ese lugar, simplemente Jesús va a experimentar otra tentación, donde el diablo le va a querer hacer sentir a Jesús que su voluntad, la voluntad de Jesús es lo importante, la voluntad. Y Jesús va a tener que luchar con esto y entonces simplemente romper esta tentación cuando dice, si he de pasar esta copa, Señor, que así sea. Déjeme decirle que las prioridades Dios las ha marcado. Dios no le ha dado título de propiedad a nadie. Nunca le ha cedido ningún título de propiedad a nadie. Dios sigue siendo la prioridad. Dios es primero. En segundo lugar, déjeme decirle que es el esposo, la esposa, la segunda prioridad. Déjeme decirle que ni siquiera son los hijos la segunda prioridad. La tercera prioridad pudieran ser los hijos. La cuarta prioridad puede ser la iglesia. La quinta prioridad es el trabajo. ¿Cuál es la tentación? El diablo dice, tu persona es la prioridad. Ahora hay algo más, el diablo dice, tu problema es la prioridad. Por eso el diablo le va a decir a Jesús, di a esta piedra, le va a llamar la atención hacia una piedra y le va a señalar la piedra y le va a decir, di a esta piedra que se convierta en pan. Tenemos que reconocer que la necesidad que Jesús tiene es una necesidad legítima, como legítima es el hambre. Ahora, la tentación es a que desconfíe de Dios, porque Él está animando a que Él por sí solo resuelva su problema, convierte la piedra en pan. Yo creo que es claro que Eva crea un gran problema cuando sencillamente el diablo le hace sentir que nada va a pasar. Y yo creo que este es el peligro de la tentación, por eso no debemos quedarnos con la tentación, sino ver qué es el costo, el precio, lo que se va a pagar por ceder a esa tentación. A Eva, el diablo le dice, nada va a pasar, no te preocupes, Eva, nada va a pasar, todo va a seguir igual, nadie se va a dar cuenta, ese es un asunto entre tú y yo, nadie lo va a saber, nadie lo va a conocer. Muchas veces pensamos que la solución es satisfacer los deseos de la carne fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que el diablo va a buscar, que tú satisfagas los deseos de la carne. Cuando hablo de la carne no estoy hablando de este cuero, pellejo, como le quiera llamar usted, ¿sí? Sino estoy hablando de esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, que nos impulsa a hacer lo malo. Y el diablo va a buscar que nosotros satisfagamos esos deseos y que lo hagamos, no importa que sea fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer que el énfasis no es el problema, sino que el énfasis lo tenemos que poner en la solución. ¿Cuál es la tentación? Tu persona es la prioridad. Y hay mucha gente que pone ante cualquier situación a su persona. No, yo soy primero. Y sufre, y trae sufrimiento. ¿Y cuál es la otra tentación? Tu problema, es decir, lo que te falta. No, si es legítimo, es la prioridad. Ahora, en segundo lugar, la tentación busca cambiar el poder de Dios. Quiero que noten algunas cosas. El diablo tiene poder. No todo el poder, no es todopoderoso. El único todopoderoso se llama Jesús. Pero fíjense lo que el diablo va a decir, porque a mí me ha sido entregada esa potestad, dice el diablo. El diablo, lo cierto es que anda como un león rugiente buscando paralizar a sus víctimas con el miedo y entonces devorarlas.
Ahora, ¿cuál es el engaño en nuestros días del diablo? Bueno, hacernos sentir que la presencia del mal y el pecado sencillamente son más reales que la presencia de Dios. Uno a veces llega a pensar, no por uno, sino por el control que el diablo quiere ejercer, de que el diablo va ganando la batalla, pero sencillamente no es así. En eso hay un engaño. Yo quiero decirte, amigo, amiga, que el diablo te controla cuando te suelta una mentira y entonces tú la crees y entonces tú te guías por esa mentira. Hay mucha gente, aún cristianos, guiándose por mentiras que el diablo en un momento dado les aventó y ellos las hicieron suyas y entonces viven controlados por el enemigo. Déjame decirte que el diablo ofrece poder. Es indiscutible. Fíjate, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. El diablo siempre anda haciendo ofrecimientos. Fue el primero que empezó con los ofrecimientos en la historia de la humanidad. Alguien ha dicho que lo único grande que tienen los diablos es la boca. ¿Por qué? Porque sencillamente hablan y hablan y hablan y ofrecen y ofrecen y ofrecen. A Jesús le ofrece gloria, la gloria del mundo. Los adivinos, ¿qué te ofrecen? Te ofrecen conocimiento. ¿Qué más te ofrecen? Te ofrecen poder. Pero la historia nos dice que, por ejemplo, Adán, de un aspirante a Dios porque quiere llegar a ser como Dios, termina como un rey destronado. Hay algo más, el diablo reclama poder, está buscando siervos. Si tú postrado, fíjense bien, tiene interés en el aspecto religioso, postrado, me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué vas a hacer? Lo único que tienes que hacer es adorarme. Y sencillamente todo esto y esto serán tuyos. Alguien ha dicho que el diablo es el gran mono porque está estableciendo o pretendiendo establecer un reino rival a Dios. Yo quiero decirles que nos postramos cuando cambiamos resistir por ignorar. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, ignorad al diablo y huirá de vosotros. Así es como lo leemos en muchas congregaciones, pero la realidad es que no dice así. Dice someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo quiero decirle que sencillamente cedemos terreno a Satanás cuando el descanso físico se vuelve flojera, cuando la quietud se vuelve falta de comunicación, cuando la habilidad de sacar ganancias se vuelve avaricia, cuando el placer de vivir se vuelve irresponsabilidad, cuando el placer físico se vuelve sensualidad, cuando el interés en las posesiones de otros se vuelve codicia, cuando el gusto de los alimentos se vuelve glotonería, cuando el cuidado de uno mismo se vuelve egoísmo, cuando el respeto de uno mismo se vuelve altivez, cuando la comunicación se vuelve chisme, cuando la cautela se vuelve incredulidad, cuando la actitud positiva se vuelve insensibilidad, cuando el enojo se vuelve furia, cuando el amor fraternal se vuelve sobreprotección, cuando juzgar se vuelve criticar, cuando la amistad con alguien del mismo sexo se vuelve homosexualidad, cuando ser concienzudo se vuelve en ser perfeccionista, cuando la generosidad se vuelve en desprecio, cuando la protección propia se vuelve en falsedad y cuando la precaución se vuelve en miedo o temor. La última cosa, la tentación busca cambiar el plan de Dios. Ahora, el plan del diablo es elevarte. Yo quiero reconocer que el diablo te toma así cual ratón de la cola y te levanta, ¿sí? Y te trae por un tiempo así. Al rato te digo lo que sigue. ¿Sí? Dice que le puso sobre el pináculo del templo.
la tentación. Algunos están muy preocupados si fue mental o fue física, si realmente el diablo se materializó delante de él. No sé. Y la verdad ni me interesa. Lo cierto es que me interesa el hecho de que el diablo tienta. Ahora, cuando el diablo te eleva, está buscando alejarte de la voluntad de Dios. ¿Cómo llega con Eva? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando el diablo siempre llega haciendo preguntitas. Déjame decirte que cuando el diablo llegue haciéndote preguntas, mándalo a volar y dile qué te importa en el nombre de Jesús. El diablo va a buscar el alejarte de la palabra de Dios. Le va a decir a Eva, no moriréis. Es decir, le va a soltar una mentira. Y es entonces que Eva va a creer esa mentira, se va a guiar por esa mentira y va a pagar las consecuencias de esa mentira. Va a buscar alejarte de la alabanza a Dios. ¿Qué le va a decir a Eva? Seréis como Dios. No necesitas a Dios. Tú puedes ser Dios. Déjame decirte, ¿para qué te levanta el diablo? El diablo nomás abre los dedos así y lo demás lo hace la ley de la gravedad. ¿Sí? Y te queda chato ahí abajo, chato. Te quedas estrellado. El plan del diablo es destruirte. Échate de aquí abajo, échate de aquí abajo. Y al rato el diablo va a decir, se me olvidó que te echaste. En la nueva era, ¿qué está diciendo la nueva era? No necesitas a Dios, tú eres Dios. No dicen algunos por ahí, dentro de ti hay un Dios, déjalo salir. Sí. Yo quiero decirte que te destruyes cuando crees que eres producto del pasado. Yo respeto mucho lo que, por ejemplo, mi abuelita y mi papá y mi mamá me han enseñado, o me enseñaron, lo respeto, pero no estoy obligado a creerlo todo y a seguirlo todo. Usted no está obligado a seguir todo lo que sus papás le digan. Usted puede seguir lo que sus papás, su mamá, su abuelita, su abuelito le enseñaron, si está de acuerdo con esto. Y si no, usted no está obligado a seguir eso. El problema es que muchas veces nosotros nos creemos producto del pasado. No, es que mi papá, mi mamá me enseñó esto y entonces yo lo voy a seguir haciendo. O si nos creemos sujetos del pecado. No, es que yo nací para pecar. O si somos esclavos del fracaso, nacidos para fracasar. No. O voy a estar controlado por las costumbres. No, pues tengo que desafiar cuáles son las costumbres que mi padre y mi madre, con todo respeto, me están heredando y ver si eso funciona en mis circunstancias, en mi matrimonio. Conozco mujeres que no son libres estando casadas y están sujetas a lo que dice un matriarcado. Matriarcado quiere decir suegra, por si no sabe. ¿Sí? Y son las suegras las que tienen aquí a la nuera. Por eso Jesús dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, no más matriarcado, ¿sí? El padre seguía considerándose dueño de la hija a pesar de que estaba casada y el hijo venía a ser, el esposo venía a ser como un hijo más, el esposo de la hija. ¿Me explico? Tenemos que desafiar eso. Déjeme decirle que mayor es Jesús, dice la Biblia, primera de Juan 4:4. Pero también dice la Biblia que nosotros debemos usar nuestra voluntad. Dios nos dio algo que se llama voluntad. Si usted no la usa, el diablo la va a usar. ¿Y para qué la va a usar? Para destruirlo, para que se eche de cabeza y sencillamente se estrelle. El último pensamiento, el plan del diablo es inducirte. ¿Qué dice? A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Yo quiero decirle que Satanás no conoce el futuro, pero tampoco puede leer la mente. ¿Y cuál es la tentación del diablo? Tentarnos a que tentemos a Dios. Déjeme decirle que hay un juego que el diablo quiere que juguemos todos. Compruébalo si puedes. Por eso no debemos dejarnos inducir, aun cuando el anuncio diga comida gratis, en el anzuelo del diablo. ¿Por qué? Porque sencillamente vamos a quedar atrapados. Supe
de un águila y de un pato que andaban volando juntos. Después de un buen rato, el pato dijo: bajemos a buscar algo para comer. Y por allá vieron a una vaca que estaba comiendo maíz y entonces se acercaron. ¿De dónde sacas todo esto?, le preguntaron a la vaca. El granjero nos lo da y también cobijo por la noche. Se nos dice que comieron hasta saciarse y después águila y pato tuvieron una gran discusión. El asunto entre ellos era si se quedaban o simplemente se iban. El pato decía: a mí me parece interesante y provechoso quedarme. Yo prefiero la libertad en las alturas, contestó el águila, y buscar yo mismo mi comida. Lo cierto es que se despidieron y el águila se marchó. El pato se quedó, comió, engordó, comió y engordó, comió y engordó, comió y engordó, y con el tiempo perdió la costumbre de volar. Un día el granjero esperaba visita y pensó que el pato podía hacerle un buen servicio. El pato lo escuchó y pensó que era el momento de echarse a volar. Lo intentó, pero por el peso adquirido y la falta de práctica solo lograba revolotear. Al final sirvió de sabrosa comida para otros. Por su parte, el águila seguía viva, volando en las alturas. Amigo, amiga, el mundo. Amigo, amiga, el diablo. Amigo, amiga, la carne, la naturaleza. Tientan a los creyentes a disfrutar de la abundancia que ofrecen, sin darse cuenta de que al final se han acomodado tanto que pierden la libertad de volar en lo alto de la vida. La pregunta es: ¿qué es usted? ¿Un pato o un águila? Usted tiene que decidir. Déjeme decirle que uno nunca debe luchar con la tentación. ¿Qué hubiera pasado si José se queda y lucha con la tentación y empieza a deshojar la margarita? ¿Me dormiré? No me dormiré. ¿Me dormiré? Andaba una señora ahí que quería que se durmiera a fuerza. Él no tenía sueño, pero la señora: no, duerme conmigo, no debes dormir solo, debes dormir conmigo. ¿Y qué hubiera pasado si José deshoja la margarita? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Pues el diablo se lo hubiera desayunado. Déjeme decirle que lo que tenemos que hacer no es luchar con la tentación. Si usted se pone a luchar con la tentación lo va a vencer, la va a vencer, la va a derrotar, lo va a derrotar y lo va a hacer por cansancio. Lo que usted tiene que hacer es huir de la tentación. Eso es lo que hace José, huye de la tentación y sencillamente huyendo triunfó sobre la tentación. Yo quiero animarle para que tome la decisión. Yo no sé cuál sea su tentación, qué es lo que el diablo está tratando de ofrecerle, de hacerle caer, pero lo cierto es que usted tiene que tomar una decisión, y esa decisión es huir, tronarle los dedos al diablo y huir de la tentación. Si lo hace, usted va a conservar su libertad. La tentación trata de inducirnos al mal y cambiar la prioridad que debemos de tener en Dios por nuestras propias necesidades. Pero no debemos jugar al compruébalo si puedes. Debemos mantenernos ocupados. Nuestra mente debe estar ocupada en la palabra de Dios. Vence al mal con el bien. Eso es lo que debemos hacer cuando tenemos la tentación enfrente. ¿O no es así, Agustín? Sí, claro, hay que huir como José. Cuando estemos cerca de la tentación,
no quedarnos a platicar con ella, como nos dice el pastor Juan Germán Ortiz. Y yo los quiero invitar a que ustedes, ante esa situación que es, bueno, a lo mejor tengo algún problema en el trabajo, alguna tentación cerca de mí y no sé qué hacer, llámanos aquí al 5705-1588 o ven este próximo domingo aquí a Zarco 50 en la Colonia Guerrero, muy rápido, cerca del Metro Hidalgo, cerca del Metro Guerrero, y pues aquí te vamos a estar esperando, 9, 10, 15 y 12:45, así que no lo pienses. Vamos a unos comerciales y regresamos a tu programa Creyendo lo Imposible.